meditar en Jesucristo, vamos a enfocar en Él. Es algo que debemos hacer muchas veces cada día, pensar en Jesucristo. No hay nadie como Jesucristo. Y vamos a ver brevemente un poquito de su bautismo. No vamos a hablar mucho de su genealogía. Luego vamos a ver de la tentación de Jesús, el principio de su ministerio y lo que pasó en Nazaret. Para mí es interesante, Cristo Jesús, totalmente lleno del Espíritu Santo, se fue a su pueblo, se fue a Nazaret en lugar de recibir a Él. Ellos en el principio recibiendo su mensaje, pero cuando Él habló, revelando cosas del Espíritu Santo que ellos no habían creído, no podían aceptar, porque ellos tenían más confianza en los escribas, los fariseos, los maestros que en la palabra de Dios y en lo que el Espíritu Santo estaba enseñándolos. Necesitamos tener mucho cuidado a no interpretar la Biblia como los fariseos. Ellos se equivocaron casi siempre en su manera, porque ellos estaban buscando una justicia de sí mismos, glorificando al hombre. Y Cristo Jesús en Juan 5 habla claramente que si buscamos la gloria del hombre, no es posible buscar la gloria de Dios. Este es problema porque muchos de nosotros queremos la gloria, queremos personas a pensar bien de nosotros. Y lo que nosotros debemos hacer es predicar a Jesucristo, que personas pueden tener un verdadero encuentro con Él y tener su vida totalmente cambiado por medio del amor, de la compasión y también la justicia de Cristo Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por cada persona presente. Pedimos que cada uno de nosotros podamos humillarnos y recibir la palabra y entender lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero la armadura que nosotros tenemos que vestirnos, tenemos que usar, necesitamos practicar, participar y aprender a usar la palabra como Cristo Jesús, meditar, gozar, también la oración como Cristo Jesús. Muchos de nosotros queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el precio. Gracias que hemos visto, hemos estudiado a Jesucristo levantando muy temprano para subir en un monte para estar con el Señor. Y orando en la madrugada, y orando. Y Pedro y otros buscándolo y se encontraron y él dice que tenemos que ir a otros pueblos y predicar. ¿Por qué? Porque él había estado con el Padre, haciendo la voluntad del Padre, no su propia voluntad, no lo que él quiso, sino la voluntad del Padre. Ayúdanos a aprender si vamos a ganar la victoria contra el enemigo, tenemos que orar. Tenemos que tomar tiempo, separarnos del mundo, dedicarnos a las cosas que importan. No es mucho del mundo y poco de Jesucristo y victoria, no. Es mucho de Cristo Jesús, mucho del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y realmente vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Es la palabra de ti, Jesús. Gracias. Ayúdanos a recibir la palabra, vivir la palabra. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, estos pasajes son excelentes y gloria a Dios por los próximos jueves, domingos. No voy a estar aquí, voy a ir a Oaxaca con los hermanos. Hay 10 y una hermana que va a acompañarnos. Hay
10 de nosotros que vamos a ir, 10 de Tennessee y 4 de Puerto Escondido, más los hermanos de Mitla. Y vamos a trabajar. Ellos ya tienen su edificio, las paredes de ladrillo y todo construido, pero hace falta el piso y los tijerales, el techo y también el cielo. Y con el favor de Dios es lo que queremos hacer. Y ellos en unas semanas van a estar en su edificio adorando al Señor. Ellos tienen un edificio, pero está no muy grande y totalmente lleno. Y gloria a Dios que ellos van a tener espacio para crecer. Pienso que los hermanos en Chile han aprendido que tener más espacio, normalmente si tenemos el Espíritu Santo, significa que más personas van a asistir. Pero necesitamos mucho del Espíritu Santo. En Mateo, Marcos, Lucas, tenemos estas historias en el principio. Tenemos todos ellos. Marcos brevemente dándonos algo. Mateo realmente predicando a los judíos. No me acuerdo exactamente las citas, pero hay casi, pienso que 200 o un poquito más que 200 citas del Antiguo Testamento en Mateo. Siempre está citando del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar a los judíos con el Evangelio. Lucas está relatando más parábolas, más historias, porque quiere alcanzar a los gentiles con el Evangelio. Y Marcos está escribiendo, muchos piensan que él escribió primero y había prisa para presentar algo, para evangelizar y presentar la vida de Jesucristo. Pero combinación de todos estos y con el Evangelio según San Juan, hermanos, es posible mirar a Jesucristo y ver su gloria en una manera increíble. Y si no estamos leyendo, en el tiempo de COVID, doy gracias a Dios que el Señor me dio la oportunidad a leer, yo levantando temprano. Y entonces yo tenía 2 horas o más antes de los estudios, los servicios. Y tuvimos muchos servicios, como ahora. Pero yo tuve la oportunidad cada domingo a leer uno de los evangelios, comenzando con Mateo 1:1 y terminando con Mateo 28:20. Luego el próximo, comenzando con Marcos 1:1 y terminando con Marcos 16, etc. El otro leyendo Lucas. Y hasta un año o más, cada domingo, leyendo los evangelios. Y empezó a cambiar mi vida, porque yo estaba enfocando en Jesucristo. Yo estaba leyendo de Jesucristo. Yo estaba estudiando. Me acuerdo mirando parte de la pasión de Cristo. No quería ver todo el sufrimiento de Cristo, excepto suficiente para saber que Él sufrió mucho, pero no quería ver todo, pero diferentes partes cuando estaban enfocando en Cristo y relatando la historia. Y yo me acuerdo que llorando. Y el Señor salvando mi vida, pero también dándome un propósito de glorificar a Cristo, predicar a Jesucristo, ministrar a Jesucristo con más fidelidad y bajo el poder del Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús tenemos casi la misma cosa en Mateo capítulo 3 y Lucas capítulo 4 y versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, noten, todo el pueblo se bautizaba, se fueron al desierto
buscando a Juan para escuchar la palabra de Dios. Es como, es como nosotros yendo a San Diego para escuchar la palabra de Dios y ser bautizados. Porque nosotros podemos manejar, pero ellos caminando. Y para llegar y para participar en el bautismo estamos hablando de una dedicación. Y llegaron y tristemente los fariseos llegaron, los escribas llegaron nada más para mirar y criticar. Usted sabe que tiene una religión si siempre está criticando, mirando, criticando. Nosotros si vamos a mirar cosas, necesitamos mirar y orar y tratar de cambiar la situación si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero la autoridad es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y necesitamos tomar tiempo para meditar y estar seguro que conocemos a Jesucristo, que somos llenos del Espíritu Santo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. La conexión entre la oración y un cielo abierto. Y orando, ¿qué? Y tres cosas. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, el Señor quiere revelarse en su bautismo. Debe pensar, yo pienso que muchos de ustedes todavía hace falta en su bautismo. Necesitamos tener algo, experimentar algo en nuestro bautismo. Un cielo abierto, el Espíritu Santo sobre nosotros y la habilidad de escuchar la voz de Dios del cielo. Este es el propósito, para abrir cosas, para aprender a orar, para participar y realmente levantar de las aguas y entender que hemos participado en la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Y ahora vivo, ahora con Cristo, ahora con poder espiritual en nuestras vidas. Pero este es Cristo Jesús dándonos otra vez un ejemplo. Luego habla de la genealogía de Jesús y dice aquí, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y se fue a Nazaret y ¿qué predicó? ¿Qué dijeron a ellos? Escuchando a ellos dijeron, es su padre, es José. Ellos estaban rechazando la realidad de su bautismo, su identificación con su misión, su propósito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la única manera no es como hijo de José, nada más como el hijo del Padre. Y ellos trataron de matar a él porque no podía aceptar que Cristo es el Hijo del Padre Celestial. Y yo quiero hablar un poquito acerca de ustedes. Ustedes saben que Él es Hijo del Padre Celestial, que es nuestro Señor, que tenemos que obedecer a Él, tenemos que hacer lo que Él está llamándonos a hacer. O todavía está pensando de Jesucristo como un niño que nació en Belén. O como un niño y es increíble todo lo que las enseñanzas
para quitar la gloria de Jesucristo y dar la gloria a otras personas. ¿No es este el hijo de José? Y luego él, versículo 23 del capítulo 4, él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, aquí en Nazaret. Cúrate a ti mismo. Ellos otra vez querían ver señales, pero no señales para creer que Cristo es el Hijo de Dios, como en 7 señales en Juan. Pero nada más querían comida, querían un médico, pensando en él como nada más médico. Y en lugar de aceptar y entender que este es el Hijo del Padre Celestial, ¿qué dice? ¿Qué pasó en el bautismo de Jesús? Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Todavía me acuerdo que más que 50 años me acuerdo saliendo del bautismo. Cada vez que yo entro, es que puede ser un lago, puede ser un arroyo, puede ser río, puede ser muchos lugares, el mar, o puede ser aquí en el bauticerio, pero siempre bajando me acuerdo, casi siempre me acuerdo de mi bautismo y lo que el Señor hizo en mi vida. Y por la primera vez en mi vida, yo sentía, wow, yo soy limpio, como la mujer, como el leproso. Tú eres limpio, yo limpio. Que vaya y hable con los sacerdotes, da evidencia que algo ha pasado, algo ha cambiado. Y todos nosotros somos leprosos, pecadores. Y necesitamos mostrar al mundo que algo ha pasado en nosotros, que somos diferentes. En aquel tiempo no sabía exactamente cómo expresar mis emociones, pero yo aprendiendo rápidamente a gozarme en Cristo Jesús. La conexión con el Espíritu Santo. Noten, hermanos, genealogía de Jesús está enseñándonos que es hijo de Dios otra vez. Versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía de José. Pero está siguiendo y la línea 38 es hijo de Dios. Ustedes saben, en Mateo es aún más claro porque él está hablando a los judíos y está diciendo y comenzando y comienza que este es hijo de Dios, Jesucristo, hijo de Dios. Esta es la cuestión si creemos que Cristo Jesús es el hijo de Dios. Este va a cambiar nuestra vida. Pero noten, hermanos, la manera de Lucas nos enseña acerca de la tentación. En 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Noten versículo 22 de capítulo 3. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Yo doy comida a algunas palomas. Estos aves son preciosas. Es que la gentileza, su manera, cantando, alabando al Señor. Y es increíble la gratitud.
pero también cuando está volando es que como, y yo, wow, es que es una enseñanza, oh, Espíritu Santo, amén, el Espíritu Santo. Un amigo pastor estaba diciendo que tenían un par de palomas y que estaban, pero cuando ellos salieron de la casa y estaba gritando en un pleito, hablando fuertemente, las palomas volaron del nido, no podían quedar. Pero ellos le gustaron las palomas. Y el Espíritu Santo habló con ellos. Y el pastor, en arrepentimiento, perdóname mi amor. Pienso que el Espíritu Santo está diciendo que yo tengo que hablar bien contigo y no gritar. Si queremos tener el Espíritu Santo, si queremos tener las palomas como señal del Espíritu Santo, tenemos que hablar bien el uno con el otro. Como Carlos y Licha, 47 años más de matrimonio. Amén. Oh, hermanos, necesitamos del Espíritu Santo. Y hay una razón como paloma. Todas las características, su manera. Es el Espíritu Santo. No, es mucho más el Espíritu Santo, pero es el poder de Dios. Y dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, es de su bautismo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, necesitamos aprender. El Espíritu Santo quiere darnos instrucciones, direcciones, llevarnos. Hay lugares, tareas, cosas que el Espíritu Santo está esperando de cada uno de nosotros. Va a tomar tiempo para orar, para entrar en el lugar secreto, para estar con Él y dar tiempo que puede guiarle, o va a continuar viviendo su vida con su propio entendimiento, o va a cambiar y ser guiado, llevado por el Espíritu. Y noten, llevó al desierto. Es interesante, Felipe, uno de los 7, llegó a ser llamado evangelista. Se fue a Samaria, predicó la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo y muchos creyeron en Cristo Jesús. Y es interesante, el Espíritu Santo en medio de avivamiento llevó a él al desierto para ministrar, y Jesse siempre está hablando de este evento del eunuco. Es increíble que vino de lejos para estar en Jerusalén y celebrar el verdadero o la verdadera religión, y estaba leyendo en Isaías exactamente el pasaje. Es el poder de Jesucristo a movernos. Llevó a él de Samaria hasta este lugar. No estoy seguro cómo, pero pienso que fue una experiencia tremenda, ¿verdad? Llegando y escuchando la preparación, el Espíritu Santo haciendo todo. Pienso que si yo di tiempo para dar testimonio, muchos de ustedes pueden hablar de cosas así. La preparación, el Señor llevándonos a un lugar, preparando a ellos, y cuando llegamos hay personas listos para escuchar la palabra de Dios. Y nosotros viendo al Espíritu Santo haciendo grandes cosas, y yo quiero decir por qué no estamos experimentando cosas así más y más. Yo quiero decir, es probablemente no estamos escuchando al voz del Espíritu Santo.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, y aquí otra vez es siempre el ataque, si eres hijo de Dios. En Nazaret, ¿no es este el hijo de José? Y usted en su corazón, si usted tiene el entendimiento que este es el Hijo de Dios, su vida va a cambiar. Va a leer la palabra, va a asistir, va a estar en grupos, va a escuchar lo que él va a ir evangelizando, va a tocar, va a hacer cosas. El Señor va a revelar. Es increíble lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Pero tenemos que tomar tiempo para oír y obedecer. Entonces tuvo hambre. ¿Qué pasa con nosotros cuando nosotros tenemos hambre? Estamos buscando algo para comer, ¿verdad? Oh, wow, es increíble. He viajado con personas y decimos, oh, tengo hambre. Y es increíble, enorme la cantidad de comida que está. Es que platos y platos y otras cosas y ellos a gusto. Lo que nosotros necesitamos aprender es ayunar y entrar en la presencia de Dios y gozar de la presencia de Dios y la habilidad de oír. ¿Cuál es uno de los propósitos más primordial, más importante del ayuno? Es que hermano estaba predicando de Zacarías capítulo 7 y el verdadero ayuno y también a Isaías 58, pero Jesucristo mismo está dándonos y dijo que si nosotros tenemos la presencia de Jesucristo, es que el novio que está con nosotros y estamos gozando de su presencia, no es tiempo de ayunar, pero si faltamos de su presencia en nuestra vida, es tiempo para ayunar. Oh, hermanos, el ayuno está en el Sermón del Monte. Pienso que domingo yo estaba predicando. Sí, en domingo yo pienso que yo estaba diciendo que el Sermón del Monte probablemente es el sermón de ordenación de los apóstoles. Y una razón es que aquí en Lucas, si ustedes quieren ver, en Lucas capítulo 6, verso 12, en aquellos días él fue al monte a orar. Noten, hermanos, cuántas veces Cristo está dedicando mucho tiempo a orar al Señor. Y muchas veces Él solo, no como un grupo, pero pienso que también quería enseñar a sus apóstoles cómo orar. Y había 12 y pienso que con 12 y otra, Él como 13 personas es un buen grupo para tener tiempo de oración. Pero hermanos, hay tiempo que necesitamos estar nada más con Dios, con Jesucristo y orando. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es interesante la manera de tomar decisiones. Nosotros tenemos tanta confianza en nosotros que nosotros es que vamos a seleccionar algunos líderes, entonces, mi propio entendimiento debemos
en lugar de orar, ayunar, buscar al Señor. Este es parte del problema con muchas iglesias. No tenemos un liderazgo que está lleno del Espíritu Santo, que sabe cómo orar y entrar en la presencia de Dios. Y entonces tenemos la lista. Y noten, y descendió con ellos, versículo 17, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundos eran sanados. No sé si ustedes pueden imaginar este escenario, ¿verdad? Escenario de él realmente quitando demonios, sanando los enfermos y predicando la palabra de Dios. Poderoso. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, estaba hablando a sus discípulos, los que habían escogido como apóstoles, estaba predicando un mensaje de ordenación. Y el sermón del monte es para cada uno de nosotros que somos cristianos para entender cómo debemos vivir. Y especialmente a los pastores, los diáconos, los líderes, el grupo, líderes de grupos, etc. Si estamos ministrando en la palabra de Dios, tenemos que vivir este sermón del monte. Y es increíble. Está hablando de la justicia de Dios. Está hablando de otra manera de vivir. Está hablando de glorificando a Dios. Somos la sal de la tierra y da sabor, pero trabaja en una manera. La luz del mundo es visible. La sal, la manera de la sal a trabajar es invisible. Y él dice que debemos tener algo que es invisible, que está dentro de nosotros, que está cambiándonos. Y estamos viviendo con el poder del Espíritu Santo. Estamos viviendo como debemos vivir, tomando en serio la palabra de Dios. Pero somos la luz, entonces tenemos que brillar, resplandecer con la gloria de Dios. Y con las bienaventuranzas totalmente diferentes, no como el mundo, sino concentrado y dedicado al Señor. Y hermanos, luego la ley. Y una ley espiritual. Y el Señor siempre tiene un propósito a limpiarnos, cambiarnos, transformarnos. Y tenemos las bienaventuranzas. Muchos dicen que es un poquito diferente, pero es casi como Mateo capítulo 5. Muchos dicen, ¿por qué predicó? Porque estaba yendo a pueblo y quería alcanzar y enseñar. Y esta enseñanza es muy importante. Es muy importante repetir. También estos apóstoles iban a predicar y necesitaban escuchar muchas veces para aprender cómo predicar. No predicar como los escribas, no predicar como los fariseos, predicar como Jesús, con autoridad, con poder, con convicción del Espíritu Santo, para tocarnos y cambiarnos. Regresando a las tentaciones. Y dice, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuidado, hermanos, y estoy predicando a cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas perdieron su vida? Perdieron su poder espiritual
por decisión. Yo puedo pensar en Esaú, que llegó a ser un hombre profano porque seleccionó la comida física, que es más importante que la comida espiritual. Lo que estoy diciendo, hermanos, no debemos buscar la comida para encontrar satisfacción con comida física. Necesitamos encontrar satisfacción y gozo en Jesucristo. Si tenemos y para mí me cuesta porque yo recibo fotos de personas enviándome sus comidas. Y lo que yo quiero es ver ustedes enviándome de la palabra de Dios, de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Es que claro que sí, yo como también, todos nosotros tenemos que comer, pero hermanos, la prioridad es la palabra de Dios. Y Cristo Jesús, después de 40 días, me acuerdo en el día 38 en mi ayuno, yo tenía hambre. Y yo estaba clamando al Señor, Señor, ayúdame. Yo pensaba que, no puedo aguantar, esta tentación es tremenda. Pero es increíble que llegó el Espíritu Santo y salió el hambre y yo terminé con 40 días en ayuno. Pero lo que me ayudó en una manera increíble es que yo aprendí que no tengo que comer. Yo puedo ir y si es tiempo, si hay tiempo, yo puedo comer. Si no hay tiempo, no tengo que ir. Como Cristo Jesús. Él dijo, yo tengo comida que ustedes no saben nada. Yo aprendí, hermanos, que hay algo mejor y no tengo que comer. Y no estoy siempre, ¿qué voy a comer? Y buscando, no. Es que si la familia está comiendo, sí, yo puedo comer, pero he aprendido que hay cosas más importantes. Y aquí Cristo ganó la victoria. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos todas las cosas que Cristo tenía. Es posible ser lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Él ganó la victoria porque Él estuvo lleno del Espíritu Santo. Realmente, sí, siempre lleno del Espíritu Santo. También, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Él había tomado tiempo. Muchas veces nosotros queremos un ministerio. Tenemos que predicar. Tenemos que predicar a lugares más grandes. Cristo Jesús no empezó su ministerio. Dice aquí su bautismo cuando él tenía como 30 años. Dio su edad. Él empezó a predicar la palabra cuando tenía 30. ¿Qué estamos diciendo? Que tenemos la historia de él, 12 años, y estaba en el templo con preguntas y con mucho entendimiento y ministrando, y 18 años después tenemos a él predicando. ¿Qué estaba haciendo? Memorizando la palabra, profundizándose en la palabra de Dios. Claro que sí, proveyendo y ayudando a su familia. Y todo esto nosotros podemos, pero él enfocado en la palabra de Dios. Y dice, su costumbre es ir a la sinagoga y participar y leer. Pero todo diferente en Lucas capítulo 4, cuando él dice que aquí el Espíritu del Señor está sobre mí y está
predicando del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, realmente un rollo, y abrieron así, y él tenía habilidad, podía encontrar el lugar del pasaje. Había estudiado la palabra y rápidamente podía encontrar, y no como nosotros. Tenía un rollo y podía encontrar. Y tomar este tiempo significa que estaba leyendo, profundizándose en la palabra, estaba memorizando la palabra de Dios. Hay una razón que ganó la victoria. Lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios y orando. 21, orando. En capítulo 6, subiendo, orando toda la noche. Su manera de vivir orando. Hermanos, no hay excusa para caer en pecado. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y sí es posible orar. Y no estoy hablando de nada más bendiciones y cosas así, o pedir por un tío o tía que tiene problema con su uña o algo. No estoy hablando de la oración que importa. Oración en el Espíritu, orando. Y todas las tentaciones tenían la respuesta. Satanás tratando de confundir a él, citando la palabra de Dios, y él podía responder bien, y su manera es con lógica y no nada más con la palabra de Dios, citando la palabra de Dios, pero tenía en su corazón exactamente el versículo. Y después de 3 tentaciones, ganó la victoria, tanto que cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Sí, hermanos, hay veces que tenemos que batallar con una tentación fuerte, pero yo quiero decir, con muchos años de vivir como cristiano, que siempre Satanás va a regresar. Él quiere destruirnos, Él nos odia. No tiene buen propósito ninguno. Él quiere destruirnos y nuestra vida. Necesitamos aprender a escuchar a Jesucristo, al Padre Celestial y al Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo para interpretarnos, y hermanos, necesitamos profundizarnos más y más en la preciosa palabra. Y en Nazaret, ustedes han visto, voy a terminar, y ustedes saben que es cuestión de quién es Jesús. Versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaba pensando que es increíble su manera de hablar, y este es el hijo. Estaba considerando a él como hijo de un carpintero, en lugar de entender exactamente lo que él dijo. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Está diciendo que yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios.
y no podían captar, pero cuando él continuaba predicando y hablando del amor de Dios a amar a los gentiles, que tocó nada más, es increíble, pero a ninguno, versículo 26, había muchos, cuando había, voy a leer, porque versículo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. ¿Y por qué? Este profeta Elías, un hombre como nosotros, con pasiones como nosotros, oraba y cerró el cielo. Y él dijo que no hay lluvia excepto por mi palabra. Este es el poder que nosotros podemos tener en la oración. Estoy diciendo, hermanos, ánimo a aprender cómo orar. Y más que aprender, empezar a orar y hacer lo que es necesario para vivir con poder. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Es interesante, estaba predicando la palabra, pura palabra de Dios. Elías, la historia que está en la Biblia. Naamán, la historia que está en la Biblia, predicando la palabra de Dios. Y en el principio, wow, este es de Nazaret, es el hijo, este no es el hijo de José. Y ellos aprendiendo lo que él estaba diciendo, explicando la palabra de Dios, llegó a entender que él está diciendo que él habla con autoridad y está ellos habían escuchado que los gentiles son perros, que no tienen valor, tenemos que odiarlos. Y él dice que, wow, ustedes no han leído la palabra, ustedes no tienen entendimiento de la palabra. Y esta es la razón que desde el principio querían matar a Jesucristo. Cuidado, muchos en shock porque mataron a Charlie Kirk. Charlie Kirk es nada más una persona de muchos. Van a matar a cualquier persona si no es el Espíritu Santo protegiéndola. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Decapitaron a él. ¿Qué pasó con Pablo? Igual. ¿Qué pasó con Pedro? Se crucificaron a él. Van a atacarnos si predicamos fielmente la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, cuidado. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra, tomar en serio que no estamos aquí para tener fama, gloria, estamos aquí para glorificar a Cristo Jesús. Ayúdanos a predicar la preciosa palabra. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a poner la armadura que tenemos, que cada pieza está centrado en Cristo Jesús y es disponible. Ayúdanos a andar en tu camino. Ayúdanos a arrepentirnos. Y gracias por el gozo, gracias por la paz, gracias por el amor, gracias por lo que tenemos en Cristo. Tenemos vida eterna, vida abundante. Gracias que no tenemos que vivir en pecado, tenemos libertad
para servirte y glorificarte. Ayúdanos a arrepentirnos y buscarte. Seas con cada uno de nosotros y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.